Gracias, como le platicamos al inicio del programa, pues está con nosotros el doctor Emilio Bizarreta. Usted lo conoce muy bien, experto en temas de seguridad. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, don Ricardo. Aquí estamos a la orden, como siempre. Doctor, pues en días pasados el Congreso, las dos cámaras del Congreso de la Unión aprobaron que la Guardia Nacional finalmente quede como parte de la Secretaría de la Defensa, esto que se ha llamado la militarización. ¿Frente a qué estamos con esto que incumple lo que originalmente se había dicho que sería la Guardia Nacional? Bueno, en primer lugar hay que decirlo tal cual, ¿eh? Es una violación al artículo 21 constitucional. Ese es un tema fundamental. Es una violación que se ha generado tanto por parte del legislativo como por parte del ejecutivo y algunas de las instancias. Este tema es muy fuerte y va a traer la marca de la casa sin necesidad de que la Guardia Nacional tuviese que entrar en este tipo de problemas, y menos aún la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahora, es una violación constitucional. Esto quiere decir que el tema tendrá que llegar tarde o temprano a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia, que es quien interpreta, una de sus tareas fundamentales, quien interpreta la Constitución y sanciona si hay violaciones a la misma. Desde luego, la controversia constitucional que harán sin duda alguna los partidos que han mencionado ya esa posibilidad, no tardan en poner la controversia tan pronto se defina o se publique en el diario oficial, que es lo que continúa. Ahora, ¿cuál es el riesgo de que la Guardia Nacional, que está diseñada originalmente para pues, hacer actividades o realizar actividades policíacas, se convierta en un brazo militar? El riesgo para los ciudadanos. En primer lugar, el riesgo que vendría si estas controversias constitucionales proceden es que todos los actos que realizara la Guardia Nacional, de la publicación hasta que la Suprema Corte dictamina la validez o no de la legislación que se ha aprobado, es que se violentaría el debido proceso, y en términos muy claros y directos es que si detienen a algún delincuente, en ese momento lo tendrían que liberar, puesto que no tendrían la atribución constitucional por haber violentado el artículo 21 constitucional. Es decir, que nos quedaremos, si esto sigue como está, nos quedaremos prácticamente sin poder detener a los criminales. En alguna medida esa sería la consecuencia más grave, entre otras. ¿Como cuáles? ¿Cuáles otras? Por ejemplo, las acciones que pudieran emprender en términos estrictos a partir de la Guardia Nacional y que la realizara el Ejército, aún mezclado o no con la Guardia Nacional, podrían tener de alguna manera señalamientos por cualquier otro autor. Entre ellos podría ser, por ejemplo, las acciones en el aeropuerto, en el Tren Maya, en Dos Bocas y en otro tipo de actividades de seguridad pública. Una situación sin duda grave que además, doctor Bizarretea, llamó la atención ya del mundo. La ONU pues ha externado preocupación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene también en puerta pues una posible sanción. ¿Cómo está esta situación de el entorno internacional sobre esta medida? La discusión que tenemos hoy día está de alguna otra manera muy vinculada. Por ejemplo, el tema de desaparición forzada, el tema de la prisión preventiva oficiosa y el tema de la Guardia Nacional han generado un espacio de discusión que debió haber sido un espacio de liberación. Una parte en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y por otro lado la Suprema Corte de Justicia, como hemos estado observando en las recientes, vamos a denominar, discusiones y decisiones que se han adoptado. Pero también debieron abrirlo un poco más. ¿Cuál es la posición de los gobernadores, de algunos presidentes municipales? Lo que se denominó en su momento debate parlamentario o un parlamento abierto debió entrar en discusión a la sociedad y no entrar en una posición como si estuviera escondiéndose una serie de decisiones
que nada más poner en entredicho, aquí sí, con mucho respeto, a la propia Secretaría de la Defensa Nacional en su acción. La Guardia Nacional, supeditada como se está manejando, va a tener otro tipo de problemas de operación. El problema que de alguna o de otra manera sería el más fuerte es la posibilidad de disminuir sus elementos activos, es decir, la posibilidad de que literalmente den de baja a los expolicías federales o literalmente tengan que devolver a los elementos de la Secretaría de Marina que no quieran participar ahí, como lo dice el transitorio de esta iniciativa de acuerdo, pues se van a ver disminuidos. 23,000 aproximadamente policías federales, más unos 18,000 elementos de la Marina, pues ya tendría un problema en función del reclutamiento y de cómo están realizando desde la Secretaría de la Defensa este problema. Es cierto, en una de las mañaneras, el actual titular de la Defensa, el general secretario, decía que siempre han pedido un marco normativo, pero este marco normativo que se acaba, vamos a llamar, de aprobar, no es un marco normativo suficiente, es un marco normativo adverso a las acciones que van a emprender. Recuerde usted que en alguna ocasión comentábamos, ¿qué fue lo que ocurrió para valorar el tema corrupción, seguridad y consecuencias? Miren, 200 gafes, es decir, 200 elementos que salieron de las Fuerzas Armadas, en particular del Ejército, generaron el grupo de los Zetas, 200. ¿Qué vamos a hacer con 23,000 que de alguna manera podrían estar fuera? Yo no digo que todos ellos sean tentados por el lado oscuro de la violencia criminal, pero la mitad, póngale 11,000 para poner, póngale 5,500, póngale 2,500, es decir, 10 veces más de un personal capacitado, parado en estos términos, nos puede generar un problema mayor. ¿Y quién se va a ser responsable? Una situación complicada, doctor Emilio Bizarretea. En un minuto, ¿qué dicen? ¿Qué está pasando al interior de las Fuerzas Armadas? ¿Están conformes con eso? ¿Usted sabe si hay alguna reacción? Lo que hemos visto de manera pública es que hay de alguna u otra manera ciertas inconformidades o inconvenientes. Lo hemos comentado a lo largo de estos 3, 4 años ya, porque son tareas que no necesariamente corresponden al ámbito de la tradición clásica militar. Muchas actividades que están. La última que se agregó es que iban a colocar las de la Comisión Federal de Electricidad para poder echar a andar el programa que se tendría de Internet para todos. Ve usted lo delicado, no se logra poner por la razón que sea. Bueno, entonces el responsable va a ser el Ejército o la Sedena. Si no funcionan estos, ¿quién va a ser el responsable? ¿La Sedena o el Ejército? Cuidado, porque esta es una decisión en la discusión, más allá del tema de la militarización que hemos insistido, es, no importa dónde esté la Guardia Nacional en términos estrictos, lo que queremos son resultados, que la sociedad tenga los resultados de seguridad, estabilidad y obviamente de prevención. Si estos resultados no se están logrando, no hay nada que me garantiza que porque se adscribe a la Secretaría de Defensa, en automático van a obtener los resultados que la sociedad espera. Muy bien, si nos permite, doctor, vamos a una pausa. No se vaya, tenemos más.